Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Hoy con José Alberto Delgado. Te saludo nuevamente y muy complacido de que me estés escuchando a través de este podcast. Padre, derrame sobre cada uno de los escuchas sabiduría y entendimiento en el conocimiento de tu palabra, para que así puedan aumentar su fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das para llevar este mensaje a tantas naciones. Sé que tu palabra cumplirá su propósito, para lo cual es enviada. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro tema de hoy: la bondad. La bondad está dentro del fruto del Espíritu Santo. Es una cualidad o tendencia a hacer siempre lo bueno. E incluso es una cualidad de bueno. Efesios 5:9 nos dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Lo que significa que cuando damos fruto como hijos de Dios, conforme al fruto del Espíritu Santo, estamos actuando bajo su bondad. El ejemplo más grande en cuanto a la bondad es Dios mismo. Salmo 31:19. Cuán grande es tu bondad, me has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Dios es grande en su bondad, pues lo ha demostrado a través de toda su existencia, teniendo cuidado de aquellos aún más necesitados. Salmo 68:10 nos dice: los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El término bondadoso es un adjetivo que se utiliza para indicar a una persona llena de bondad, de genio apacible. La persona bondadosa se caracteriza por ser una persona que realiza el bien y promover todo lo bueno para las personas que se encuentran a su alrededor. Tener bondad es ser benevolente, es ser amable e intenta procurar la ayuda siempre de los demás. La bondad como valor. La bondad es un término abstracto, imposible de cuantificar. Ha sido tratado en temas de filosofía, de religión, de ética y moral. Cuando se identifica a una persona o una acción como bondadosa, se suele asociar a otros valores como la solidaridad, la generosidad, la humildad o el respeto. En estos términos no se considera bondad simplemente como la ausencia de maldad, ya que la bondad no se limita a evitar mal, sino también a promover el bien. El ser humano, al ser bondadoso, conoce mejor a Dios y posee una vida de felicidad, a pesar de que muchas veces sus actos no son tomados en cuenta ni son agradecidos por otros. Aún así, el cristiano no debe de dejar de actuar con la bondad, ya que, como expresa la Biblia en el libro de Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:8 también nos dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Lo que nos enseña esta palabra es que cuando de corazón y por fe hacemos las cosas referentes a Dios, siempre va a haber una recompensa, pues ese siempre es el deseo de Dios, como lo fue también en el caso de Ruth, en el libro de Ruth 3:10, y él dijo: bendita sea tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Esto le permitió a Ruth ser redimida y volverse a casar. En la Biblia hay muchos casos de mujeres bondadosas, pero vamos a referirnos
a Abigail, una mujer muy especial cuyo nombre significa bíblicamente la satisfacción del Padre. Nos encontramos ante un nombre muy famoso en el mundo bíblico. Abigail fue una de las esposas de David. Antes se casó con Nabal, que fue un hombre con grandes riquezas, perteneciente a Maón, tierra que pertenecía a la tribu de Judá. El significado bíblico de Abigail expresa la alegría del Padre o satisfacción, un hombre con mucha historia, lleno de misterios, de pasión y que tuvo mucha presencia en el mundo cristiano. Para conocer qué fue lo que caracterizó a Abigail en la palabra de Dios, nos vamos al libro de 1 Samuel capítulo 25. Recordemos que estos libros de Samuel fueron escritos la 1 Samuel por el mismo Samuel y 2 Samuel por los videntes de Natán y Gad. Luego de servir toda su vida a Dios como levita, juez y profeta, llegó el día en que Samuel fue llamado a la presencia de Dios. 1 Samuel 25:1. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa, y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Parán, donde se encontraban los pastos del esposo de Abigail. Estas tierras eran cuidadas por los hombres de David, quien aún no se había establecido como rey y se encontraba en una situación crítica, pues escaseaban los víveres para sus soldados. Esto le permite a David mandar uno de sus hombres a solicitar ayuda a Nabal, esposo de Abigail. 1 Samuel 25:2. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Este hombre era Nabal, que en su forma de ser contrasta drásticamente con su esposa Abigail. Y en el verso 3 también de 1 Samuel, capítulo 25, dice: y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y pertenecía al linaje de Caleb. Este versículo bíblico nos recuerda lo que es un verdadero yugo desigual, como dice 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? En este matrimonio, la mujer nos enseña lo que es ser bondadosa, inteligente, le adornaba su belleza. Quizá no se narran todas sus virtudes, pero resalta su gran entendimiento, que le permite más adelante realizar un acto heroico que salvaría su vida y la de los siervos. Que contrario a su esposo, un hombre duro, de malos sentimientos, cegado por sus riquezas, y aún dice más, de malas obras, una persona de la cual no se podía esperar nada bueno, es claro el yugo desigual, que al igual hoy día encontramos muchos de estos casos donde las parejas no tienen similitudes positivas, son completamente contrarios, de ahí la cantidad de divorcios, todo por no dejarse llevar por la voluntad divina, sino todo lo contrario, haciendo las cosas a nuestra propia voluntad, confiando en sí mismo más que en Dios, a la hora de tomar decisiones tan importantes como lo son el matrimonio y los negocios. En el capítulo 25, verso 5 de 1 Samuel, dice: entonces envió David 10 jóvenes, y les dijo: subid a Carmel, e id a Nabal, y saludadle en mi nombre, para que hagan la petición a Nabal. Y decirle así: sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Nabal, en forma déspota, responde a los enviados de David. Y Nabal respondió a los jóvenes
enviados por David, y dijo: ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Todo esto sabiendo y conociendo que David y sus hombres le habían brindado protección. La respuesta de Nabal hacia los hombres que David había enviado fue totalmente negativa, característica de un hombre avaro, sin escrúpulos, de malos sentimientos, que se le olvida rápidamente los favores que han recibido de otras personas, aun siendo David cortés, amable y de buen trato para con él y sus siervos. Esta respuesta totalmente contraria a lo que dice Proverbios 15:1, que dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y no fue para menos. David entra en furor conforme a este proverbio. Increíblemente, se cumple este proverbio en David. Y entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero en medio de la guerra, en medio de la tempestad, siempre hay una luz de esperanza. Y en este caso, para aplacar el furor de David, y así no se derramare sangre inocente. ¿Cuál fue esa luz de esperanza? Es aquí donde entra la misericordia y la bondad de una mujer decidida a resolver semejante conflicto. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido, es decir, los humilló. Y además, aquel criado le explica a Abigail todo lo que David y sus hombres habían hecho con ellos. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Mejor trato no pudieron tener, pero cuando se trata de corazones endurecidos, cualquier cosa se puede esperar, y esta no fue la excepción. El criado, después de contar todo a Abigail, le clama por una solución, lo que da a entender que esta mujer ya era conocida por sus actitudes positivas, como lo era su bondad para con los demás, acompañada de una gran gratitud. En el verso 17 dice: ahora pues reflexiona, le dice, y ve lo que has de hacer, le decía el criado a Abigail, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Qué hermoso, qué confianza de aquel criado sobre aquella mujer. Abigail, sin esperar más, toma una decisión. Tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Como lo dice el Señor en Lucas 6:38, da y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y dijo a sus criados: id adelante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. El no declarar nada a su marido no fue una actitud de insujeción de parte de Abigail. Ella actuó por obra del Espíritu. No olvidemos que nuestro Dios es soberano. Y para Dios desistir de una ley no es un problema, pues la ley no se hizo para Dios, sino para el hombre. Y David seguía con gran furor. Verso 21 nos dice: David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada:
que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Esta fue la advertencia de David contra Nabal. Abigail salió a encontrarse con David, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies, y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. En medio de su humillación, Abigail comienza su clamor delante de David, aceptando el pecado de su casa, y de una manera muy sabia y dirigida por el Espíritu, expresa todo su sentir y pide a David que reciba el presente de todo lo que traía. Es toda una oración de bondad que de muy buena manera David acepta todas aquellas palabras llenas de sabiduría y paz que terminarían con aquel conflicto sin necesidad de derramar sangre ni el tomar venganza contra toda su casa, lo que confirma y refleja la virtud y temple de aquella mujer. Y respondió David con una gran bendición hacia Dios y hacia Abigail. En el verso 32, y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Esto enseña una vez más que cuando actuamos bajo la voluntad de Dios, solo vamos a recibir bendiciones. David despide a aquella mujer de paz y, admirado por sus actitudes, le dice en el verso 35: Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: Sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Una manera gloriosa de ganarse el respeto en muchas cosas en esta vida es y seguirá siendo el someterse a Dios en espíritu, alma y cuerpo. Posteriormente, Abigail cuenta todo a su marido dando testimonio de sujeción, y éste desmaya en su corazón. No soportó todo aquello que su mujer le contó y quedó como una piedra, y 10 días después muere. Por eso en Romanos 12:19 dice: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y en este pasaje se cumplió a cabalidad. David decide tomar como esposa a Abigail y envía a unos criados para que le vayan a traer, y siempre de una manera sobresaliente, al sí de aquella nueva relación, Abigail expresa en el verso 41, dice: Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. ¿Qué estaría diciendo acá? Estaría diciendo que ella sería sierva de David y sierva de sus siervos. ¿Qué actitudes más bondadosas y de servicio más especiales, que no solo eran hacia su nuevo esposo, sino hacia todo aquel que fuere siervo de su Señor, lo que seguía siendo grande a esta mujer? Hoy día el Señor desea que usted y yo le sirvamos con estas actitudes llenas de tanta disposición. Hermano o amigo que me escuchas, no dejes de servir, experiméntalo en todo lo que puedas. No dejes de ser bondadoso y nunca te arrepentirás de hacerlo, pues esto es voluntad plena de Dios hacia nosotros, sus hijos, que hemos nacido de nuevo para su servicio y para la alabanza de su gloria. Y dice el verso 42, y levantándose luego Abigail, con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, enséñanos cada día a seguir los ejemplos que tú nos das en tu palabra.
para aprender a vivir una vida llena de bendición y victoria en Cristo Jesús. Y que todo aquel que haya escuchado este mensaje medite en su corazón y comprenda, por el poder de tu Santo Espíritu, la importancia de acercarse a Dios y reconocer que solo en Cristo hay salvación y vida eterna, y así sean salvos por la palabra, y puedan servirte también a ti, Señor, conforme tu voluntad, Padre, para que así todos nos convirtamos en verdaderos hombres llenos de tu Espíritu, siendo bondadosos en todo, Señor. Gracias te doy, Padre, y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. No olvides extender su bendición compartiendo este episodio con sus amigos y familiares. Les habló su amigo y servidor, José Alberto Delgado, desde el hermoso Valle Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Bendiciones. Amén. Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Todos los derechos reservados. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo palabravivacomunidadcristiana@gmail.com.